Hoy día continuamos con esta serie titulada Ven a Jesús, y la intención un poco es analizar distintas historias que se manifiestan con encuentros particulares que Jesús tiene con individuos y cómo estos encuentros transformaron vidas y personas. Ahora, cuando Jesús hizo su ministerio en la tierra, algo que siento yo que es muy, muy interesante es que Él hizo, claro, muchos milagros, dio muchísimas enseñanzas, pero algo que hizo y que no fue intencional fue que Él hizo muchos enemigos. Muchos enemigos. Y estos enemigos, en cierta manera, se opusieron terriblemente al trabajo que Jesús hacía, al punto de que fueron estos enemigos los que lo llevaron a la cruz. Ahora, pero hubo una ocasión, hubo un día en que uno de estos enemigos vino a Jesús. Su nombre es Nicodemo. Y esta es la historia de Nicodemo. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1, y dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Interesante cómo comienza este capítulo 3 y cómo nos da una introducción, ¿ok? Se nos da a entender ciertas características de esta persona. Nicodemo, en este caso particular, es un líder religioso, ¿ok? Esto, en cierta particularidad, tiene el hecho de que él es una autoridad, ¿ok? Tiene una posición. Comparado con los tiempos de hoy, por ejemplo, Nicodemo podría ser considerado como un miembro de la Corte Suprema, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en una posición altísima, está en un círculo donde puede tomar decisiones, pero además de eso, tiene un poder de influencia muy alto, ¿ok? De hecho, lo vamos a ver en ocasiones cuando Nicodemo interviene en ciertas conversaciones con los líderes religiosos que están planeando asesinar a Jesús, ¿ok? Pero también se nos dice, si usted fija, que es un fariseo, ¿ok? Y los fariseos en este caso particular era un grupo de judíos que tenía una específica doctrina de la fe judía, ¿ok? Esto es como en los días de hoy un pentecostal, una bautista o un metodista, ¿ok? Algo así. Ese era el conjunto de grupos a los que se llamaban los fariseos, y el otro grupo que existía en ese tiempo eran los saduceos. Y la diferencia particular eran diferencias de doctrina, ¿ok? Pero en el caso particular de Nicodemo, él pertenece a este grupo. Ahora, algo que tenemos que recordar a la hora de analizar esta historia, que no es menor, es que en cierta manera vemos una y otra vez en los evangelios que los fariseos estaban en constante oposición con Jesús. Eso es algo que nosotros lo vemos a lo largo de las historias que se nos narran en esta interacción que Jesús tiene con los fariseos. Por muchas razones, ¿ok? Hay muchas razones por las cuales, en este caso, ellos están en oposición, pero una de las más fuertes era el hecho de que estaban perdiendo influencia en la gente. ¿Okay? Eso es lo que estaba pasando en este caso particular. Y por eso hay tanta oposición entre ellos. Ellos quieren tratar de descubrir, tratar de ver algún error que haga para poder robarle a la gente que él ha influenciado, que Jesús ha influenciado. Al punto de que ya no tuvieron ninguna otra opción más al final de los evangelios de matarlo. ¿Okay? Y es en este contexto en donde tenemos a un líder, a una autoridad, a un fariseo que se nos dice que va a ver a Jesús. Interesante. Y fíjense que se nos da un detalle bien particular aquí en el versículo 2, y quiero destacarlo. El versículo 2 dice lo siguiente: una noche fue a hablar con Jesús. Hay algo particular e interesante que se da en esta interacción, en esta conversación, y particularmente es el contexto donde se da.
¿Por qué? Porque nos indica que Nicodemo sabe, en cierta manera, él sabe que lo que está haciendo no es correcto frente a sus pares. Lo que él está haciendo, en cierta manera, si alguien se llega a enterar de todo esto, puede no solamente perder su posición, sino que él puede perder todo lo que ha conseguido. Pero toma el riesgo. ¿Se fijan? Toma el riesgo y una noche va a hablar con Jesús. Y quizás fue escondido para que nadie lo viera. Lo hizo en la noche porque por causa de ser un personaje público podía ser reconocido viéndolo hablar con Jesús. Y Jesús en cierta manera le da esta audiencia a Nicodemo. Y aquí es donde vamos a entrar al contexto en donde se nos comienza a describir este encuentro y esta conversación de un hombre que viene a Jesús. Nicodemo dice: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y nuevamente aquí Juan, quien es el escritor de este evangelio, nos presenta en cierta manera una riqueza en ciertos detalles particulares de lo que está pasando aquí. Comienza con una particularidad donde Nicodemo lo reconoce como autoridad. Reconoce a Jesús que él tiene una posición y por eso lo llama rabí, que significa maestro. Y esto no es menor porque el hecho de que él haga esto y que reconozca a la persona de Jesús, automáticamente lo pone a él desde una posición donde él viene a buscar algo de este maestro. Pero lo otro, no sé si se fija, donde dice sabemos. Es decir, él no es el único, ¿se fija? Él no es el único que se da cuenta de todo esto. En cierta manera lo puse de este modo. Muchos reconocen que Jesús es un enviado de Dios. Lo logran ver. Se dan cuenta de que las cosas que está haciendo no pueden pasar por casualidad, no pueden pasar por arte de magia. No. Esto que sucede y esto que este hombre hace tiene que ver con una conexión con Dios. Ahora, es, en las palabras de Nicodemo, las razones por las cuales él se da cuenta que es un enviado de Dios, porque hay muchísimas señales que lo acompañan en todo esto. Entonces, y no solamente él, sino muchísimas personas. Ahora, en medio de este encuentro y cuando Nicodemo comienza esta conversación diciendo: hey, es evidente que tú eres un enviado de Dios. Versículo 3 dice lo siguiente: Jesús le respondió. Y aquí quiero que tomemos una pausa. Porque no sé si se fijó cuál fue la pregunta que hizo Nicodemo. Ninguna. No hay ninguna pregunta. Pero Jesús, y Juan comienza este versículo diciendo que Jesús le respondió. ¿Ok? Y es interesante porque Jesús está respondiendo a algo que logra ver en el corazón de Nicodemo. Y yo sé que es una respuesta a una pregunta por lo que viene a continuación. Fíjense, Jesús respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Se fija? Piense por un instante en esta interacción. Nicodemo llega y le dice: Jesús, wow, es increíble. Nos damos cuenta que tú eres un enviado de Dios. Las señales que hace son interesantes. Y de pronto Jesús viene y le dice: hey, no vas a poder entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Jesús está dando una respuesta a un principio fundamental del Evangelio. Y es que la pregunta que hay en el corazón de Timoteo y la verdadera razón por la cual está viniendo aquí, a pesar de que no lo dice, es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y saben por qué en este caso Jesús
automáticamente comienza esta conversación de esta manera porque Jesús es omnisciente. En esta corporalidad, en este cuerpo físico, Él aún puede ver el corazón del individuo. Y esto lo vemos en distintas historias. Si usted lee el versículo 4, cuando Él tiene la interacción con la mujer samaritana, por ejemplo, Él le dice, hey, con 5 hombres estuviste y el que está hoy día no es tu esposo. Él conoce. Tiene esta capacidad. Se nos describe en muchísimas ocasiones cuando Jesús podía ver el corazón, podía ver la intención. Es que Jesús en este cuerpo sigue siendo Dios y logra ver el corazón de la persona. Y aquí está viendo, en este caso, el corazón de Nicodemo. Y es que de alguna otra manera es la razón por la cual Nicodemo está tomando este riesgo. Hay algo que lo mueve. Hay algo que lo estamos viendo, y eso que lo estamos viendo es una manera de tratar de responder una pregunta que él ha tenido por mucho tiempo quizás. Y si analizamos, en este caso, a Nicodemo y su persona, él cumple con las características particulares. En este caso particular, para supuestamente entrar en el reino de Dios, Nicodemo, como un líder religioso, como un fariseo, él ya lo había hecho todo. Había seguido la ley, seguía los estándares judíos. Nicodemo estaba en una posición para que él llegara al estatus que él tenía que cumplir con todos estos requisitos. Él tenía que seguir todas las normas. Él tenía que estar al nivel correspondiente. Desde el estándar judío, Nicodemo había hecho todo lo que se necesitaba para recibir el reino de Dios. Y de algún modo sentía en su corazón, porque esa es la pregunta que lo está moviendo, sentía en su corazón que todo lo que había hecho no era suficiente. ¿Se fija? Y es que aquí se presenta esta dicotomía, esta dualidad entre la salvación por obra y la verdadera salvación. Porque cuando miramos la salvación por obra, creamos este concepto de que debo seguir una serie de reglas, pero nunca sé si es suficiente. Me encuentro en un lugar donde, bueno, estoy haciendo todo lo suficiente. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando era joven, y porque sé que me veo joven, usted va a decir, joven, usted es joven, pero no me diga usted. Cuando era joven y el hermano que predicaba hacía el llamado al altar, yo tenía que pasar siempre, por si acaso. A ver, ¿cuántos están conmigo? Levanten la mano. ¿Cuántos pasaron muchas veces al altar por si acaso? ¿Por qué? Tal cual como puse ahí, seguí una serie de reglas, pero nunca sabía. Se me adelantan aquí, como que el Espíritu Santo está haciendo algo. Nunca sabía si era suficiente. Nunca sabía si, quizás no he dado los pasos, por si acaso no hice la oración bien. No sé si alguna vez pensó eso, o no sé si alguna vez ha pensado eso. No sé si he hecho la oración bien. ¿Cómo sé que soy salvo? Entonces, Nicodemo está ahí, llega al lugar, Jesús, es evidente que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Mire la respuesta, versículo 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y me llama muchísimo la atención esta interacción aquí. Nicodemo no lo contradice, no llega y dice, hey, yo no quiero preguntarte esto. No. Él entra en la conversación, se abre a la conversación y presenta la pregunta al ejemplo terrenal. Ojo con esto, presenta la pregunta a este ejemplo terrenal que Jesús está dando de la salvación. Y el ejemplo está explicando el cómo tú tienes que ser salvo. Y es que las palabras de Jesús tienen un sentido poderoso a la hora de entender la salvación. Él nos está dando un ejemplo. Esta es una idea que nosotros tenemos que comprender a la vez. Es una idea que yo no me hago una nueva criatura. No es algo que yo logro
conseguir en base a ciertos requisitos. Para nacer de nuevo tiene que ver con una cuestión, con un milagro sobrenatural. Mire, quiero que piense en esta pregunta. ¿Cuál es mi trabajo en mi nacimiento? ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo en mi nacimiento? Entonces quiero que se imagine esto, ¿ok? Una mujer queda embarazada, hay un proceso de 9 meses aproximadamente. Entonces de pronto, en este proceso, algo sucede. Algo sucede. Y no es que el niño empieza a decir, mamá, ya estoy listo. ¿Cierto que no? No es que el niñito empiece a decir, ya estoy cocinado entero, mamá, ya es tiempo que me saque. No, al contrario, el bebé está cómodo dentro, calentito, apretadito, duerme, come y duerme. Y de pronto el útero comienza a enviar señales al cerebro, ¿ok? Que generan ciertos químicos que mandan un mensaje a los músculos que están en el útero y esto comienza a moverse. Y de pronto el niño empieza, ¿qué onda? Y le aprietan por aquí. Entonces se empieza a mover. ¿Ya? Y se empieza a mover y se empieza a mover. Y de pronto el niño se encuentra atrapado en un canal. En la mañana dije un hoyo, pero la gente no me entendió. En un canal. Y en estos movimientos que se están dando, que el útero está generando, además con la combinación de la gravedad, se empieza a dar este proceso en donde el niño nace. ¿Y saben lo que hizo este niñito, este bebé para nacer? Cero. Nada. Ahora, este es el ejemplo que Jesús le está dando a Nicodemo. Un ejemplo basado en el nacimiento físico. Y lo está comparando con el nacimiento. Hay que nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. Le está dando una clave, en cierta manera le está dando una clave. Alguien tiene que hacer algo y ese que tiene que hacer algo no es Nicodemo. ¿Logra entender esto? Y se lo está diciendo a un hombre que en cierta manera ya lo ha hecho absolutamente todo para recibir este regalo. Y Jesús le está diciendo no. Entonces cuando Nicodemo le presenta este dilema de que ¿cómo es todo posible? Jesús le contesta en el versículo 5. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y es interesante esta idea porque en cierto modo Jesús está presentando este dilema que muchos de nosotros tenemos de tratar de explicar y tratar de ponerle un sentido que le haga clic en nuestra cabecita, que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para ser salvo? Ok, entonces yo tengo que hacer una oración, ¿cierto? Oh, no, tengo que pasar al frente, tengo que pasar la mano, tengo que confesar y tengo que decir. Queremos ponerlo en ciertos procesos y lo que Jesús está diciendo aquí, en esta idea de que hay que nacer de nuevo, es que le está diciendo, esto es un milagro de Dios. Ahora, hace una referencia a lo que tiene que ver con el nacimiento de agua y el nacimiento de espíritu, y no voy a profundizar en eso. Lo único que quiero hacerle entender en esto es que no es bautismo a lo que Jesús se está refiriendo. ¿Ok? Tiene que ver con un ejemplo que se ha dado a través de toda la Escritura, en donde Dios está presentando esta idea de que el ser humano tiene que ser lavado, tiene que ser limpiado por esta agua, y el Espíritu Santo es esa obra, ¿ok? Pero mi punto particular es que Jesús le está presentando esto donde es algo que Nicodemo en cierta manera jamás lo había comprendido.
toda su vida como un religioso, un hombre ya mayor, jamás había comprendido estas cosas en su cabeza, jamás lo había puesto en un sentido como, yo no tengo que hacer nada. Y es lo que yo escucho muchísimas veces de personas. Pero no, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y Nicodemo está en la misma, y él dice en el versículo 9, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro, le dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer a nuestro testimonio. Y se está refiriendo a estos maestros donde Jesús ya ha compartido y muchos maestros cuestionan las enseñanzas de Jesús. ¿Okay? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y Jesús confronta a Nicodemo en cierta manera, porque él siendo judío y siendo un líder religioso, uno que pone los estándares, debería entender este principio, pero no lo puede ni siquiera ver. Y no solo él, sino todos los líderes se han cerrado una idea y por eso Jesús los confronta. Ahora, más aún, le está dando un ejemplo que lo está poniendo en términos terrenales para que lo pueda entender. Y Jesús le está diciendo, imagínate si te hablo de cosas celestiales, si yo te hablo de las cosas que pasan en el cielo. Y yo creo que por eso la Biblia no habla mucho. Y es lo que nosotros más tratamos de buscar. A ver, si yo cuento las letras aquí, las pongo acá y las junto con la estrella. ¡Wow! Tratamos de buscar secretos de dónde. Donde la Biblia se quedó calladita, dejémosla así. Calladita. Ahora, aquí es donde Jesús le va a dar la clave, porque Nicodemo está con un cerebro, ¿ha visto ese emoji que le explota la cabeza? Así está Nicodemo, así se encuentra con una pregunta, es como, esto no lo puedo entender, esto es imposible, yo he hecho toda mi vida una serie de cosas para ganarme el reino de Dios y tú me estás diciendo que mi labor no es ninguna. Y Jesús le dice lo siguiente, versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y aquí es donde Jesús toma algo que para Nicodemo es sumamente familiar. Porque Nicodemo conoce la Biblia de memoria. Él conoce estas historias. Él las ha enseñado a otros. Y ahora por primera vez Nicodemo está entendiendo el sentido de lo que en una ocasión, miles de años atrás, se dio en el desierto. Cuando Moisés toma un poste de bronce y crea esta serpiente, y la orden era que la gente tenía que mirar a la serpiente y creer en ella de que iban a ser sanos, porque había recuérdeme la palabra, una epidemia, ¿okay?, que se estaba dando dentro de las personas. Y se estaban muriendo. Entonces de pronto Dios le da esta orden a Moisés y la gente tenía que mirar a la serpiente y creer. Lo único que tenía que hacer para ser sano esos individuos es que tenía que creer en que eso lo iba a sanar. Y Jesús por primera vez le está dando a este hombre, abriendo su entendimiento para que logre comprender lo que todo esto se ha significado por cientos de años. ¿Saben lo que esto significa, Nicodemo? Que un día el Hijo del Hombre, y aquí hay una referencia mesiánica, el Hijo del Hombre tenía un significado mesiánico para los judíos. Era la misma frase que Daniel, bien digo, había utilizado para describir a Dios encarnado. El Hijo del Hombre tiene que ser puesto en un poste para que el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, tú y yo, porque conocemos el final de la historia, sabemos cuál es ese poste.
Ese poste era la cruz. El Hijo del Hombre tenía que ser el sacrificio, el cordero inmolado que la gente tendría que mirar desde ese punto en adelante para recibir este regalo de salvación. Ahora, y aquí es donde comienza a hacerse más claro. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? ¿Por qué tiene que ser así? Y Jesús le da la respuesta en el versículo más conocido en el mundo. Versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único o a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizá usted se lo sabe la versión Reina Valera, ¿cierto? A ver, digámoslo juntos. ¿Por qué? No estamos unidos en el Espíritu. Ahora sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el por qué es sumamente simple. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios lo ha hecho tan fácil? Encierra el dilema, concluye la historia. Dios ama al mundo y quiere que todo el mundo sea salvo, que cualquiera que pone verdaderamente su fe en Él no se pierda. Para que quien sea que abra su corazón a Cristo pueda tener este encuentro personal con el Dios del universo. Muchas veces la tendencia que tenemos es que ponemos tantas ideas, tantos conceptos de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer para ser salvo, cuando mi única labor en mi salvación es creer. Nada más. Pero Marco, ir a la iglesia no me salva. Mire, yo he escuchado cosas como esta. Fumar me hace perder la salvación si yo fumo, si yo tomo. Y aquí hay alguno, va a responder esa pregunta. Va a responder a esa pregunta. Con el parche de nicotina aquí. Y se fijan que hemos creado una serie de requisitos que nos indican si soy salvo o no soy salvo. Anda a la iglesia, ora, ayuna, qué sé yo, pórtate bien. Y una serie de listados de cosas que me pueden llevar a encontrar esta salvación. Y la única invitación y lo único que nos corresponde a nosotros en este caso es creer. Es más, ni siquiera el creer es una cuestión nuestra, porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos pone en nosotros el movernos a creer. Hasta en eso. Y esto es una cuestión difícil de entender. Es una cuestión difícil de entender porque en algún minuto empezamos con esta idea, pero ok, o sea, yo puedo creer y después puedo seguir haciendo lo que quiero. Entonces yo creo y qué sé yo, ya, eso fue todo. Ok, hay algunos que, bueno, yo me voy a portar mal hasta el final y cuando ya esté a punto de morirme, voy a creer. Esas son cosas que todos hacemos. Ahora, la Escritura está llena de estos ejemplos que nos hacen entender que no hay nada. Miren, Jesús con el ladrón en la cruz. Jesús está en la cruz y hay un ladrón que dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo de bueno ese hombre? Nada, lo único que hizo fue creer. Hay una historia que me fascina. Pablo y Silas los arrestan, los ponen en la cárcel y están atrapados en el cepo, nos cuenta. Y de pronto se ponen a cantar, hay un terremoto, las cárceles se abren, se suelta el cepo y están libres. Y de pronto el carcelero se va a matar y Pablo lo llama y dice, no hagan nada. Y cuando él se da cuenta que esto es un milagro, se produce el verdadero milagro en este carcelero. Abrirse a recibir a Cristo. Y esto es lo que pasa, se los quiero leer, Hechos capítulo 16, versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Miren, anda a la iglesia, lee la Biblia, pórtate bien,
¿Cuál es la lista? ¿Cuál es la cosa que le da la respuesta? Mire, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hay alguien que necesita hoy día escuchar esto. Hay alguien que está aquí que necesita escuchar esto. No hay esfuerzo humano que me abra las puertas del cielo. Este lado como que está más convencido, pero se lo voy a decir a este, ¿ok? No hay esfuerzo humano. No hay nada que usted pueda hacer que le abra las puertas del cielo, que le haga ganar el cielo. Yo estoy de los primeritos. Yo estoy más cerquita de Dios. Hay personas que hasta creen que hay algunos que como que sienten más la presencia de Dios que otros. Es como que es que Él está más cerca. ¿De dónde sacamos esa idea? No hay nada que yo pueda hacer. Más aún, mis esfuerzos humanos, lo único que consiguen es más decepción. ¿Sabe por qué? Porque siempre termino pensando que hay algo más que debo hacer. Hay algo más que tengo que tratar de alcanzar. No me siento seguro, no estoy convencido. Y me crea frustración porque en el fondo me comparo con otros. ¿Es tan comparativa esta fe por obra? Porque veo a otros que se ven más santos que yo y quizás ellos están haciendo algo que yo no estoy haciendo. Por eso es tan decepcionante vivir por una fe en obra. Entonces yo sé que hay alguien que está aquí diciendo, ok, pero ¿qué onda entonces? O sea, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera? Usted puede hacer lo que usted quiera, sí. Pero eso no indica que usted ha tenido una experiencia con Cristo. Amén. ¿Logra entender eso? Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Pero eso no indica nada. Quiero que entienda esto. Y lo voy a poner aquí. Mis obras no son un medio, son una, dígalo esta palabra, dígalo con fuerza, es una expresión de mi nuevo nacimiento. Cuando yo nazco de nuevo y me transformo en una nueva criatura, vivo de una manera distinta, mis prioridades son distintas, mis deseos son distintos. Ya no vivo por las cosas del mundo, ahora mis deseos están puestos en las cosas de Dios. Y quiero decirte algo, el mejor indicador para saber si yo he tenido un encuentro con Cristo no se trata si hice la oración de fe. Si yo oré, Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento, te confío. No se trata de eso. Se trata de ver, ¿hay un cambio en mí? ¿Están cambiando mis prioridades? Si nada está cambiando, tú jamás has tenido un encuentro personal con Cristo. Y lo único que tienes que hacer, y esta es la mejor noticia, esta es la noticia del Evangelio, lo único que tienes que hacer es creer. Abrir tu corazón a Él y decirle, Señor, entiendo que tú eres Dios. Este es el milagro de la salvación. Este es el milagro que se nos ofrece de vida eterna, de tener una relación íntima y personal con el Dios del universo. Nicodemo, es confrontado. Es confrontado a tomar una decisión. Y en medio de esto, algo pasa. Y sabemos que algo pasa porque lo vemos en ciertas interacciones que tiene con sus líderes religiosos donde él trata de proteger a Jesús. Lo vemos al final del Evangelio de Juan, donde ya Nicodemo no le importa nada, sino que va con especies y perfume y aceite y prepara el cuerpo de Jesús para ser enterrado. De hecho, la tradición nos dice que Nicodemo lo perdió todo. Perdió el estatus, perdió el reconocimiento. Pero para él lo había ganado todo.
De hecho, se cuenta una historia de su hija, que en una ocasión, estando en la miseria, estando sufriendo y hambrienta, pasa un líder religioso y le pregunta: ¿quién eres tú? Y ella le responde: soy la hija de Nicodemo. Y cuando él se da cuenta que esta mujer es la hija de Timoteo, la abandona a su sufrimiento. Ahora, esto es lo que nos dice la tradición. Si usted quiere saber si esto es verdad, cuando llegue al cielo, busque a Nicodemo y le pregunta. Pero la realidad es esta: la salvación no se gana ni se recibe por una serie de cosas que yo puedo hacer para obtenerla. Es un regalo, es nacer de nuevo, es el milagro de Dios creando esta nueva persona en ti y en mí. La pregunta es: ¿lo crees? Cierra sus ojos. Yo no sé lo que pueda estar pasando en esta hora en tu corazón y la verdad es que mi intención ni siquiera es hacer ninguna invitación. Porque si el Espíritu de Dios hoy día está obrando en ti, lo único que te puedo decir es: abre tu corazón. No se trata de una oración, no se trata de ciertos pasos. Abre tu corazón a Él. Ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados. Ahí donde estás, dile lo que están haciendo en tu corazón en esta hora. Que el Espíritu Santo haga una obra total y completa. Señor, en esta hora, yo te ruego que tú puedas hacer el milagro de milagros en aquellos que quizás me puedan estar viendo, en los que puedan estar aquí. Quizás muchas veces te miras al espejo y no te sientes digno. Y Dios te dice en esta hora: yo te hago digno. Quizás muchas veces te has comparado con otros y no alcanzas el nivel. Y Jesús te dice: yo me bajo al tuyo. Lo único que tenemos que hacer en esta hora es tomarnos de su regalo, abrir nuestro corazón a Él y experimentar este nuevo nacimiento. Haz una obra en esta hora, Espíritu Santo. Comienza a restaurar, a renovar corazones mientras tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. Que pueda haber una transformación verdadera, genuina, real en corazones, Señor. Aquellos que te están diciendo: Señor, yo creo en ti hoy día, en el nombre de Jesús, que se hagan una nueva criatura. Señor, gracias por este regalo y por la libertad que encontramos en el Evangelio mismo. Y al creer en este Cristo que fue levantado en ese poste, somos salvos. Gracias, Señor. Mire tu pueblo en esta hora. Bendícenos, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo pueda obrar profunda y tremendamente en nuestras vidas y que a través de nuestras vidas podamos ser una extensión para tocar a otros. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares con la bendición que viene del cielo, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios. Están despedidos, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con el último mensaje de Ven a Jesús. Adiós.